En el siglo XIX en México hubo grandes mujeres que sentaron las bases para la lucha por los derechos de las mujeres. Estas, a través de diferentes medios, abogaron por la igualdad de género y la emancipación femenina en un contexto de profundas desigualdades sociales. Algunas de estas precursoras fueron como Rita Cetina Gutiérrez, quien fundó la escuela La Siempre Viva, la primera escuela laica para niñas en la región, y promovió la educación como un medio para la emancipación femenina. También está Laura Torres, que fue una de las fundadoras de la Sociedad Femenina de Admiradoras de Juárez, que buscaba la emancipación de la mujer y exigió el derecho al voto femenino en 1906. Está Eulalia Guzmán, quien fue una destacada arqueóloga, historiadora y educadora mexicana y participó en la fundación de la Sociedad de Feministas Admiradoras de Juárez. Hermila Galindo, que fue una de las primeras mujeres en México en abogar por el derecho al voto femenino. En 1916 participó activamente en el primer Congreso Feminista en Yucatán, donde presentó un análisis sobre la sexualidad femenina y la necesidad de igualdad en diversos ámbitos. Fue secretaria particular de Venustiano Carranza, lo que le permitió difundir sus ideas feministas y participar en la vida política del país. Además de su trabajo en la prensa, Galindo promovió el carrancismo y la participación de las mujeres en la política. Luz Vera, quien fue una de las fundadoras de la Sociedad Feminista Admiradoras de Juárez, que abogaba por la emancipación femenina y el derecho al voto de las mujeres. Lucrecia Torres, quien lideró la huelga de Río Blanco en 1907, envió un batallón para hacer cumplir su mandato y denunciando la explotación laboral. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, quien fue una figura clave en la Revolución Mexicana, luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz, defendió los derechos de los pueblos indígenas y fue una firme partidaria de las ideales zapatistas, llegando a ser nombrada coronela y organizando un régimen. También está Elena Torres, que desde 1916 había promovido la educación Montessori en Guanajuato y un año después fundó una escuela bajo este modelo para hijos de obreros en la colonia Itzimná, Mérida, Yucatán, donde impulsó una educación laica, normalista y mixta. Ahora pasemos al primer Congreso Feminista en Yucatán, el cual se llevó del 13 al 16 de enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras de Mérida. Fue un evento pionero en América Latina, donde se discutieron temas cruciales para la emancipación femenina como la educación, el acceso al trabajo y los derechos políticos de las mujeres. El Congreso fue convocado con el entonces gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, quien buscaba promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Contó con la participación de más de 600 mujeres, en su mayoría maestras, quienes debatieron sobre diversos temas relacionados con los derechos de las mujeres y su rol en la sociedad. Entre algunos temas se encuentra la igualdad jurídica de las mujeres con respecto a los hombres, la emancipación de las mujeres incluyendo el derecho al voto, la educación de las mujeres y su acceso a todos los niveles educativos incluyendo la educación superior, la participación de las mujeres en la vida pública incluyendo el acceso a cargos políticos y administrativos. El Congreso sentó las bases para futuras luchas por los derechos de las mujeres en México. Si bien no se lograron cambios constitucionales inmediatos, las ideas y propuestas debatidas en el Congreso fueron fundamentales para la posterior conquista del voto femenino en 1947 a nivel municipal y 1953 a nivel nacional. Algunas de las mujeres más emblemáticas de ese primer Congreso fue Elvia Carrillo Puerto, quien participó activamente en la organización y defensa de los derechos de las mujeres. Fue una de las principales impulsoras de la creación de la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, que buscaba la organización política de las mujeres y la lucha contra el conservadurismo local y nacional. Además, abogó por el derecho al voto femenino y la participación política de las mujeres, aunque esta demanda no fue atendida en ese momento. Elvia Carrillo Puerto, conocida también como la Monja Roja del Mayab, dedicó su vida a la lucha por la emancipación de las mujeres y sus derechos en México. En el Congreso, su participación fue fundamental para sentar las bases del movimiento feminista en Yucatán y México. Aunque el voto femenino no se logró en ese Congreso, sus esfuerzos allanaron el camino para futuras conquistas en materia de derechos políticos para las mujeres. Ahora tenemos segunda ola de feminismo en 1960 a 1980, y en este caso esta ola se caracteriza por tocar temas como la autonomía de movimiento, la creación de asociaciones feministas como Lesbo y más, sexualidad, violencia doméstica, doble jornada laboral, libertad reproductiva e identidad femenina. En este caso, a diferencia de la primera ola, el derecho a voto, esta abordó aspectos de la vida cotidiana, además de que la influencia de estos movimientos sociales se dio por el ambiente de protesta social, como el movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco. En este caso tomó fuerza para criticar tanto al Estado como a los partidos de izquierda. La búsqueda de autonomía generó un sistema político y sugirieron colectivos autónomos como MAS, Mujeres en Acción Solidaria, fundado en el 71. Luego hubo críticas al movimiento por su enfoque urbano, académico y de clase media, y se señaló la falta de inclusión de mujeres indígenas, campesinas y obreras. La investigación del feminismo sugirió nuevos grupos como lesbos que integraron la diversidad sexual en el debate feminista, además de luchar por el aborto legal, que se planteó por primera vez en la despenalización del aborto, aunque no se logró en esa época. Hablamos sobre las personas importantes en esta segunda ola, que fue Ana Lau Hayden, que en este caso hablamos de que documentó el papel pionero del colectivo MAS, y después hablamos de Marta Lamas, que fue fundadora de la revista FEM, profundizó debates sobre el cuerpo y los derechos reproductivos. También como protesta emblemática, creemos más hijas para la esclavitud frente a la torre de Pemex. Y como conclusión general, en este caso de la segunda ola, esta fue crucial para transformar las conciencias colectivas de las mujeres, sentó las bases del feminismo actual y visibilizando temas que antes eran considerados privados, que muchas feministas fueron ignoradas en su tiempo. Sus aportes siguen vivos en las luchas contemporáneas.
La tercera ola del feminismo se da entre los 90 a la actualidad. En este caso surge en los 90 con mayor participación de mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes y LGBTQ+. El uso de internet y redes sociales como herramienta de denuncia y organización se ha dado mayor en estos tiempos. El impulso a políticas públicas con perspectiva de género también han aumentado porque se ha abierto más la voz hacia las mujeres. Luego tenemos los avances institucionales, que en este caso se abre como la creación de INMujeres, que es el Instituto Nacional de Mujeres, y la Comisión de Equidad y Género. Luego tenemos que hay avances de leyes de paridad política y despenalización del aborto, como en algunos estados. Y también tenemos la integración del lenguaje de género en políticas. Vamos a tratar sobre los movimientos en contra de los feminicidios, como en esos casos. Tenemos en cuenta que hay movimientos inspirados en luchas latinoamericanas por el aborto legal, seguro y gratuito. Han movilizado a miles de mujeres en todo México. Los logros concretos es la despenalización del aborto en estados como Oaxaca, Veracruz y avances de la Suprema Corte. Además, el tema de los feminicidios y violencia machista sigue siendo central, como los casos de Leslie Berlin e Ingrid Escamilla han marcado al país. El lema "ni una menos" se consolida como una exigencia urgente de justicia y cambio estructural. Como conclusiones podemos hablar sobre que la primera y segunda ola sentaron las bases al visualizar la exclusión histórica de las mujeres y conquistar derechos fundamentales como el sufragio y la participación política, y la tercera y última ola ha llevado al feminismo a nuevos espacios, promoviendo un activismo diverso, interseccional y profundamente conectado a las redes sociales y a las realidades cambiantes de la actualidad. Muchas gracias.